Acapulco, tierra de alegría, diversión, trabajo, gastronomía, emociones y tradiciones, ha dejado grabado un recuerdo eterno en cada memoria. Los momentos de oscuridad que nos han inundado y de los cuales nos hemos levantado han sido prueba perfecta de que nuestra historia no termina ahí. Hoy, todas y todos seguimos creyendo en Acapulco, en su gente, su fuerza y resiliencia que creen el impulso de levantarnos cada mañana con un sentimiento de esperanza. Porque en la adversidad, Acapulco renace y brilla. La unidad y fuerza marcarán el rumbo de una nueva historia. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Con 37 años de experiencia, la Universidad Hipócrates sigue siendo la mejor universidad particular del estado. Consulta nuestros programas académicos en www.uhipocrates.edu.mx o envía un WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates, formamos líderes con valores. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Gracias. No, como voy a la gestión y demás, gracias. Buenos días. Sí, gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a licenciaturas, 12 maestrías, 3 doctorados. Pues es un gusto, candidato. Gracias. Gracias a ustedes por permitirnos platicar con Buenos días. Jorge Álvarez Maínez, bienvenido a la mejor universidad particular del estado. Nosotros somos Vanguardia Universitaria. Le damos la bienvenida a este panel a Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien estará acompañado por los alumnos de la Universidad Hipócrates, Guadalupe Uriostegui Mejía, Andrea Bustos Treviño, Ulises Demetrio Molina Martínez, Moisés López Salgado, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Antes de empezar, explicaremos a la audiencia lo que hemos preparado para este evento. Será un diálogo dividido en 4 etapas, desarrollándose de la siguiente manera. Número 1. Recibiremos el mensaje inaugural del candidato, quien se dirigirá a toda la comunidad estudiantil. Durante su intervención, podrá realizar una exposición libre de su perfil, así como sus propuestas. Número 2. Los alumnos panelistas podrán formular una pregunta, abarcando diversos temas, donde se realizará la primera pregunta. El candidato podrá responder, y una vez concluido, se pasará a la siguiente pregunta, y así sucesivamente. Para esta actividad tendremos contemplado 5 minutos por pregunta. Número 3. Se brinda
un espacio para realizar preguntas a micrófono abierto, permitiendo a la comunidad Hipócrates realizar cuestionamientos sobre los ejes temáticos del encuentro: educación, salud, seguridad y economía. Se darán 30 segundos para formular la pregunta, mientras que la respuesta del candidato podrá ser de hasta 3 minutos. Número 4. El candidato dará un mensaje de cierre. Es importante recordarle a todos los asistentes que, por respeto al tiempo de nuestro invitado, contamos con temporizadores para la intervención, con la finalidad de respetar los tiempos establecidos. Favor de poner los teléfonos en silencio. En estos momentos iniciamos el panel con el candidato Jorge Álvarez Maínez. ¿Quién es Álvarez Maínez? Maínez, Jorge Álvarez Maínez. Nació el 8 de julio de 1985 en Zacatecas. Es licenciado de la carrera en Relaciones Internacionales por el ITESO y tiene la maestría en Administración y Políticas Públicas y también la maestría en Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y tengo 2 hijos, Luciano de 5 años y Constanza de 5 meses, con Sara Aguilar, que es mi compañera de vida y que estoy muy orgulloso de haber construido esa familia. Como diputado, ha denunciado las injusticias más grandes de este país. Jorge Maínez es el único candidato que escucha a los jóvenes, que no les tiene miedo. Yo dije que iba a ir a todas las universidades a las que me invitaran y el tiempo me diera, que las universidades iban a ser el centro del diálogo, de la campaña, de lo nuevo, y por eso estoy aquí. Yo he dicho que por el bien de todas y de todos, las niñas y los niños van primero y que vamos a llevar en un sexenio a 1 millón de jóvenes a la universidad por primera vez en la historia. Porque lo que necesitamos en México es un debate que nos permita presentar propuestas que trate a las ciudadanas y a los ciudadanos como seres pensantes y que los coloque como parte del cambio. Estoy muy conmovido por lo que está pasando en el país. No se imaginan cuántas personas de la política me dijeron que era una tontería lo que estaba haciendo de ir a las universidades. Yo no busco días de campo, yo busco días de gloria. Vamos a llenar las universidades de jóvenes, porque esta es la generación correcta para cambiar la historia de México. Vamos a poner a México de pie y a demostrar que este va a ser el mejor país del mundo para vivir. Muchas gracias y hasta la victoria. Luego, va en serio. Maínez, presidente de México. Muy buenos días, me da mucho gusto venir a saludarles, que nos hayan abierto las puertas de esta universidad, gracias a las autoridades de la Universidad de Hipócrates. La verdad es que estamos yendo a todas las universidades que nos invitaron, que nos abrieron las puertas. Es para mí muy importante que sepan ustedes que es el alma de esta campaña y que estoy profundamente conmovido y agradecido porque le estamos demostrando al país que todo lo que se ha dicho sobre los jóvenes, que son apáticos, que no les gusta participar, se está cayendo a pedazos. Los jóvenes están demostrando que sin dinero, sin gobiernos corruptos detrás de nosotros, sin tener lo que ellos tienen en materia de publicidad, 10 anuncios por cada anuncio que yo tengo. Ellos empezaron campaña 2 años antes, con espectaculares, con bardas. Las jóvenes están demostrando así, con carteles hechos por ellos, así, pintando en el pizarrón, pintando en su libreta, que se puede hacer algo distinto, a la buena, respetando la ley, sonriendo, presentando propuestas, no descalificando. Yo hago contraste, hago crítica, pero jamás me vieron en el debate ni en ningún lugar ponerle un apodo a una contrincante, ponerle un adjetivo, mofarme de alguna situación personal de ellas. Lo que estamos haciendo es demostrar que la política puede ser distinta, porque ese es el principio de todo. Las personas
que traicionan tu confianza, que te dan la espalda para llegar al poder, cuando llegan al poder no cambian. Si violaron la ley, porque por ley ustedes lo deben de revisar, por ley las campañas iniciaban el 1 de marzo, todos los actos anticipados de campaña son ilegales, todo el financiamiento ilegal que se hizo por años y meses en este país es ilegal. Si violaron la ley para llegar al poder, van a usar el poder para seguir violando la ley. Es también muy importante que entendamos cuál ha sido la forma, la manera en la que se han financiado las campañas en este país y en las que se ejecutan. Bienvenido a mi amigo Yoshio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, enhorabuena. Gracias. ¿A quién le debe un político su campaña? ¿A quién se la paga? ¿A quién se la patrocina? Y el problema de México, por lo que tenemos un problema grave de inseguridad, un abandono de la educación, un abandono del sector salud, es porque esas campañas multimillonarias a las que me enfrento van y le piden dinero a un constructor, a un proveedor de medicinas, y le dicen, ese les dice, te voy a poner 10 espectaculares, te voy a poner 50 espectaculares, todos los medios de comunicación que yo tengo te van a ayudar, pero el día de mañana que tú llegues al poder, me vas a dar un contrato a mí, a sobreprecio, y entonces alcanza para menos medicinas, y entonces alcanza para menos carreteras, y entonces alcanza para menos hospitales, y entonces no alcanza para arreglar las escuelas, para arreglar las canchas en los barrios, en las comunidades, porque la manera en que esas personas llegaron al poder condiciona la forma en que gobiernan. La manera, los pactos que hicieron para llegar ahí, los condiciona. Por eso esas personas no se pueden atrever a proponer en campaña lo que yo propongo, que le cobremos los impuestos que deben de pagar compañías que se enriquecen de nuestro país, que se enriquecen de la salud de los mexicanos, compañías tabacaleras, compañías refresqueras, compañías de ultraprocesados. No pueden plantear lo que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, reducir la jornada laboral, que las personas tengan por ley 2 días de descanso a la semana, porque los que les pagan sus campañas creen, si por ellos fuera, seguiríamos en un sistema de esclavitud. Este país tuvo 50 años una ley que decía que las personas solamente podían tener 6 días de vacaciones al año y logramos duplicar el día de vacaciones a 12. Este país tuvo por muchos años gobiernos que decían que la gente debía tener un salario mínimo de 70 pesos. Ese era el salario mínimo cuando empezamos la lucha en el 2016. Hoy es más de 200. Se ha demostrado que no se fueron los empresarios que dijeron que se iban a ir si aumentábamos el salario. No tienen a dónde irse. En todos los lugares se paga más. En todos los lugares la jornada laboral ya es de 40 horas. Y aquí nosotros estamos planteando que en el próximo sexenio el salario mínimo va a subir a 10,000 pesos mensuales. Sé que no es suficiente. Sé que con 10,000 pesos no es suficiente para las cosas que necesita una persona, para su desarrollo, pero es un piso muy distinto de dignidad, de bienestar que vamos a tener para el país. ¿Por qué podemos hacer nosotros eso y las demás candidatas no? Porque yo no agarré dinero de ningún criminal, de ningún gobernador, de ningún alcalde, de ningún corrupto, de ningún desarrollador inmobiliario, y porque mi campaña está haciendo esa, porque mi compromiso va a ser con ustedes, con las niñas y los niños de este país. No me importa que no voten. Es injusto que porque los niños no votan sean los niños menores de 6 años el 10% de la población y les demos el 1% del presupuesto. Es injusto que de las 217,000 escuelas que hay en este país, 120,000 tengan 30 años de abandono. Es injusto que 110,000 escuelas no tengan una sola computadora, que 40,000 escuelas no tengan agua potable. Es injusto que en Guerrero solamente 1 de cada 5 jóvenes entre 18 y 22 años esté en la universidad.
Estar en el lugar que ustedes están no debería de ser un privilegio, debería de ser un derecho de las jóvenes, de los jóvenes de Guerrero. Y lo que ha pasado tiene que ver, tiene una explicación con malas decisiones de la vieja política. Tenemos 3 ejes para pasar al diálogo, que es a lo que venimos a escuchar, porque cuando un candidato viene a un mitin a que le aplaudan, se va de Guerrero como si no hubiera venido. Le habla a la gente que le reúne el gobierno, la alcaldesa, la gobernadora, les pone ahí. Ahorita me dio mucho gusto llegar al aeropuerto, que habían llevado ahí gente para recibir a la candidata Morena y que los jóvenes nos aplaudieran, quisieran tomarse fotos con nosotros, incluso los que habían invitado ellos. Pero como quisiera darle prioridad a escucharles, a sus dudas, a sus comentarios, les digo nada más brevemente cuáles son los 3 ejes del México nuevo. Un México que vea el futuro, un México que no se enganche en estar viendo hacia el pasado. Y el primero, que es el que más le duele al país, que es el que más le duele al guerrero, es un México con justicia, con seguridad y con paz. No puede ser que nos estemos acostumbrando al horror, a la tragedia. No puede ser que lo hayamos normalizado, porque esto no es un asunto de hoy. Miren, todos los problemas de los que podemos hablar de nuestro país o de Guerrero son problemas que estaban ahí desde hace muchos años. Que desde hace muchos años México es un país desigual, desde hace siglos incluso. Que es un país que tiene altos niveles de pobreza, que desde hace muchos años está abandonado el sistema educativo, que desde hace muchos años el sistema de salud tiene problemas, que hay corrupción. Todos esos problemas, cuando yo era niño, ya existían. Pero hay un problema que no existía en México hace 20 años, que es el de la inseguridad, el de la violencia, el de la impunidad. Ese problema empezó con el sexenio de Felipe Calderón. En ese momento México no estaba ni siquiera entre los 100 países con más homicidios del mundo, entre los 100 países más violentos del mundo, pero en el sexenio de Felipe Calderón inició una estrategia de militarización, de punitivismo, de prohibicionismo, que lamentablemente ha seguido vigente en los últimos 3 sexenios. Eso nos ha llevado a que México no solamente haya dejado de estar fuera de los 100 países más violentos, con más homicidios del mundo, sino que sea uno de los 10 más violentos y con más homicidios del mundo, y a que la gente viva con miedo. Hay que cambiar esa estrategia con valor, con convicción, con entereza, sin tener nunca ningún tipo de relación de subordinación, de complicidad con el crimen, con inteligencia, utilizando la tecnología. Hay que cuidar nuestras carreteras que están abandonadas, hay que darle facultades, mejor capacitación a las policías, a los policías. Es una vergüenza la manera en que se ha abandonado a los policías en este país. Ya hay que poner la atención en los delitos de alto impacto y dejar de perseguir a la gente por ser pobre. Cuando en este país se dice que es ilegal el consumo de marihuana y que es delito, por ejemplo, fumar marihuana o el consumo de amapola, que es increíble que no lo podamos ver, cuando se dice que eso es delito, se miente. Porque si un joven rico, hijo de político, en Polanco, en la Ciudad de México, en Las Lomas, en la Ciudad de México, se fuma un porro, se fuma un gallo, jamás va a ir a la cárcel. Jamás. No lo van a detener. Y si lo detuvieran, tendría dinero para el amparo, para la fianza, tendría a quién llamarle para que con una palanca lo saquen. ¿A quién detienen? Al joven pobre de una colonia popular, de una comunidad de Taxco, o de Acapulco, o de Zihuatanejo, al joven pobre que está a merced de una política que criminaliza a los jóvenes y que criminaliza a los pobres. Por eso las cárceles están llenas de gente que no tiene sentencia, de gente que fundamentalmente está ahí por ser pobre y que es reclutada por el crimen para los delitos de extorsión, para el cobro de piso,
y las calles están llenas de delincuentes. Y no hay ninguna evidencia científica que establezca que esas drogas son peores que otras. Que el alcohol, por ejemplo. Si un joven se toma 1 litro de ron y maneja, es mucho más peligroso a que si fuma. Debería de haber una proporcionalidad. Yo no estoy promoviendo las adicciones. Yo tengo un hijo que el día de mañana va a tener su edad. Pero ¿qué es lo que prefieres en materia de adicciones? Que tu hijo enfrente un mercado negro no regulado o que enfrente un mercado regulado que cobra impuestos y que esos impuestos sirvan para la salud de la gente. Que tu hijo vaya a un mostrador en donde le digan, a ver, tu credencial de lector, oye, no te puedo vender más que esta cantidad. Tu diagnóstico médico para ver si no es contraproducente esta sustancia, si es sativa, si es índica, cuál es la que mejor te sirve. ¿O prefieres que tu hijo se encuentre con un pillo afuera de su escuela, con un bribón afuera de su escuela que le diga, métete piedra, te va a hacer sentir así súper bien, o que se meta cristal y que luego no lo pueda sacar nunca de un tobogán de adicciones? Ese es el dilema que representa la legalización de la marihuana, de la amapola, además de que nuestras campesinas, de que nuestros campesinos tengan un trato digno y no estén sometidos al crimen, que tengan una capacidad productiva digna, regulada, que se paguen impuestos y no estén sometidos al crimen. Cambiar la perspectiva de seguridad es también cambiar la perspectiva prohibicionista. El segundo punto es un México con prosperidad. Lamentablemente, vivimos o viven, quienes viven en Guerrero, en el estado, con menos empleos formales, dignos del país. Mientras en Nuevo León, 30 de cada 100 personas trabajan en un empleo con derechos, en Guerrero ese número es de 6. Y tiene que ver con un modelo de desarrollo que ha priorizado otros intereses a los de las personas. Lo que tenemos que hacer es poner a las personas, a la naturaleza en el centro. Yo hablo de prosperidad y no de desarrollo, porque no nada más es crecer, atraer inversiones, que hay que hacerlo, aprovechar el nearshoring, que hay que hacerlo, sino poner en el centro la naturaleza. Los huracanes, los desastres naturales, se incrementan si obviamos lo que es evidente, si no tomamos en cuenta el cambio climático, que es el que los ocasiona, si no prevemos, si no tomamos decisiones de planeación. Las personas de Guerrero han vivido por décadas en un paraíso que ha generado mucha riqueza para unos cuantos y muy poca riqueza para las personas. Eso tiene que ver con gobiernos que han estado subordinados a los intereses justamente porque hoteleros pagan las campañas, porque desarrolladores inmobiliarios pagan las campañas. La prosperidad, por ejemplo, implica que haya vivienda social, que en lugar de que los municipios estén viendo cuál es el terreno que le regalan a sus amigos para poner un nuevo fraccionamiento, para hacer negocio, entiendan que la reserva de uso de suelo tiene que tener un enfoque social, que no es posible que los jóvenes como ustedes estén condenados a endeudarse 30 años por un crédito de vivienda que no les va a alcanzar para una vivienda digna, que no es su culpa, porque las otras generaciones les dicen que es su culpa no tener una casa, que son muy güeyes los que no tienen una casa, dice una de las candidatas, que es su culpa que son una generación de cristal. No, fue irresponsable la manera en que ellos administraron la tierra, en la que han concebido la vivienda. La vivienda, dice la Constitución, es un derecho y es responsabilidad del gobierno construir reserva territorial, recuperar infraestructura abandonada para que haya vivienda social para las personas, que además tenga acceso a transporte público digno, que además tenga buenos espacios públicos de recreación. Y esa es una responsabilidad del gobierno que va a cambiar si cambiamos la mentalidad con la que se ejerce el gobierno. Prosperidad es que todas las niñas y todos los niños tengan desde la primera infancia una atención de salud y de educación. Y finalmente el tercer eje, después de justicia y de prosperidad, es un México de iguales.
Un México igual es reconocer que todos somos distintos, pero cabemos en un mismo piso de igualdad. Y el principal igualador que hay en el país y en el mundo es la educación. Esas escuelas que están abandonadas deben de ser prioridad del próximo gobierno. Lo van a hacer. Esas niñas, esos niños que han sido ignorados en su educación deben de tener una visibilidad. Las maestras y los maestros merecen mejores incentivos, mejores programas de educación continua. Vamos a duplicar las becas, pero además vamos a rescatar a las universidades públicas y a universidades que hagan bien su trabajo. ¿Por qué además le negamos las becas a quienes van a una universidad privada como si fuera su culpa? Como el caso de ustedes y el esfuerzo que hacen sus familias. Miren, en la Ciudad de México, todos los años hay 200,000 jóvenes rechazados de la UNAM, del Politécnico, de la UAM. De solo 3 universidades, 200,000. Esos jóvenes van y buscan una universidad privada y el gobierno les dice, no vas a tener beca porque eres fifí o porque tus papás te metieron a una privada. Lo rechazaste de la pública, no tienen lugar, las públicas no tienen presupuesto, se les bajó el presupuesto 15%, y entonces al joven que busca una solución para poder estudiar, todavía lo castigas cuando sus padres, su familia, quien lo está apoyando, le está ahorrando al Estado mexicano una gran cantidad de recursos. Necesitamos rescatar a las universidades públicas, ampliar su capacidad, pero también tener programas de colaboración con las privadas para ampliar la oferta educativa, para aumentar el número de personas que van a la universidad. Por eso hablamos de 1 millón de jóvenes en un sexenio por primera vez en la historia, que tiene que ser con esa vía colaborativa, y esa es la manera en la que podemos realmente construir igualdad, con educación, con salud, con dignidad para todas y todos. Finalmente, de esta primera participación les diría que hay otra diferencia en nuestra campaña y las otras campañas. Yo desde ahorita les digo que México no va a cambiar si yo gano la presidencia y que México no va a cambiar si Movimiento Ciudadano gana la elección. Porque yo no creo en eso. Porque sé que lo que vamos a tener que hacer a partir del próximo sexenio es una batalla feroz, muy fuerte contra grupos de interés. Ahorita ya están saliendo algunos que nos subestimaban, que están preocupados porque estamos rebasando a la candidata del PRI del PAN y que como le metieron mucho dinero a esa campaña, como hay muchos intereses metidos ahí, pues están verdaderamente preocupados. Va a haber guerra sucia, me van a inventar de todo, pero justamente por eso yo digo, una persona no es la diferencia. Para hacer la diferencia tenemos que ser una fuerza social permanente. Así como hoy recibo mensajes de jóvenes que me dicen, ya convencí a mis papás, hoy me hablaba el maestro de una prepa y me dice, los chavos de la prepa le están diciendo a sus papás que les lavan el coche, que lavan el baño, a cambio de que voten por ti. Les están comprando el voto a sus papás, los niños, las niñas, me están llenando de mensajes. Así como están haciendo eso, que es, así como las mujeres jóvenes le dicen a sus papás, no digas ese chiste porque es machista, no tires esa basura porque hay que cuidar el medio ambiente. Así como los jóvenes están cambiando la mentalidad de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, eso mismo necesitamos hacer los próximos 6 años, porque la batalla va a ser fuerte, porque el rescate de la naturaleza deja a mucha gente sin negocio, porque la igualdad implica compromisos distintos, y por eso la convocatoria no es a que crean en mí. Analícennos, compárenos, estudien lo que proponemos, lo que hablamos, los planteamientos, nuestras respuestas, tomen la decisión que mejor les parezca y sean parte del cambio que México necesita. Gracias por recibirme. Buenos días, candidato. Es un gusto poder estar aquí con usted conversando. Mi nombre es Andrea. Soy una estudiante foránea. Vengo de una localidad urbana un tanto pequeña y distante de Acapulco.
por lo que me he podido percatar de que el acceso a la salud no es igual para todos, sobre todo al comparar las zonas urbanas y rurales, así como también la eficiencia de los programas de salud, como bien es el IMSS o el Seguro Popular. Y pues esto es algo que me preocupa, y por ello mi pregunta es, ¿qué estrategias tiene para reducir esta desigualdad en el acceso a la salud? ¿Y qué cambios implementaría en estos programas de salud, pues para garantizar que haya una atención de calidad para la salud de todos los mexicanos? Sí, tienes toda la razón. Es un problema que no solamente está en la salud. El problema de la dispersión poblacional y de la descentralización que hay de los servicios excluye muchísimo a las personas que vienen de comunidades, de colonias marginadas, alejadas, que suelen tener muchas combinaciones que los hacen tener rezagos de todo tipo. Por ejemplo, el modelo de educación pública. Yo les decía que solamente en México 43% de los jóvenes entre 18 y 22 años van a la universidad. En Guerrero es del 23%. Pero si tú te vas con los jóvenes del 20% más pobre de la población, esa cifra no llega al 10% de los jóvenes en condiciones de pobreza que van a la universidad. ¿Por qué? Porque para ir a la universidad, a la capital del estado, a una ciudad grande como Acapulco, pues hay que cubrir pasajes, rentas si te vas a quedar en algún lugar, y con los salarios que hay, pagar eso, aunque fuera una universidad pública, aunque te aceptaran que muchas veces no hay lugar, es una fortuna para personas en condiciones de pobreza. ¿Qué hizo ahí, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que es una universidad pública que tiene el 20% de los jóvenes pobres en el país que van a la universidad, van ahí? 19 centros universitarios en todas las regiones del estado, acabo de estar en el de Lagos de Moreno, pero ya son 19 que le permiten el acceso. Para la salud funciona el mismo esquema. Hay que descentralizar los servicios de salud, hay que generar además programas en los que los médicos, yo he dicho que el mejor sistema de salud no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos necesita, y debemos de cambiar a un enfoque preventivo. Hay muchas enfermeras, muchos enfermeros egresando de las universidades que no tienen trabajo, trabajadores, trabajadoras sociales, doctores, doctoras, que pueden prácticamente estar como responsables de una comunidad, estar trabajando ahí, porque muchos centros de salud además están en el abandono, y midiendo la talla de los niños, de las niñas, el estado nutricional, una serie de indicadores preventivos de salud que nos permitan evitar enfermedades, y además que los mejores resultados, que haya una sana competencia entre ese personal de salud, ese personal médico que esté en las colonias y en las comunidades alejadas, y los que mejores resultados vayan demostrando de decir, oye, aquí logramos bajar en esta comunidad la obesidad en tanto por ciento, aquí logramos bajar la incidencia de tales enfermedades, los hábitos de higiene en tanto por ciento, vayan generando estímulos para ellos mismos, para su carrera profesional y para esas personas que están ahí. Y lo otro es el tema que les digo, cada vez más hay medios de comunicación, hay intereses asociados al sector salud. Necesitamos comprar las medicinas, comprar los medicamentos, construir los hospitales, habilitar los hospitales, no con los empresarios que te hayan pagado la campaña, con los que mejores precios oferten para las personas, con los que mejor trabajo hagan para las personas, y eso modificaría muchísimo la capacidad, la infraestructura que tendríamos en el sistema de salud. Buen día, candidato. Durante su gira universitaria se ha mencionado mucho que hay que preparar y dar oportunidades a los jóvenes y que el nuevo México se va a construir con la ímpetu y energía de las nuevas generaciones.
Yo como estudiante próximo a egresar de esta casa de estudios, hay una situación que me preocupa mucho, que es la situación laboral en México. Actualmente en México pues se ha romantizado mucho la idea de que el tener una carrera universitaria pues va a garantizar una mejor vida a un estudiante, y muchas veces no es así. Y muchos estudiantes pues ven las ofertas laborales donde piden 10, 15 años de experiencia, y uno se cuestiona como, ¿qué he hecho toda mi vida que no tengo esa experiencia cuando ya egreso de la universidad? Y suelen aceptar trabajos que no son ni bien remunerados, contratos que no son dignos y que no les permiten desarrollarse profesionalmente, pero acceden a eso porque es lo que hay. ¿Usted qué propuestas, qué ideas, qué proyectos, qué estrategias específicas tiene para poder aumentar la oferta de trabajos mejor remunerados, con un trato digno para los jóvenes egresados que pues son por los que su partido apuesta, por la juventud de México? Sí, mira, el problema es primero de todo el sistema educativo, que está orientado más a temas políticos de adoctrinamiento que a temas sociales, que a temas económicos, productivos, en todos los niveles. Tú tienes que poner, por ejemplo, México tiene un problema muy fuerte de eficiencia terminal en secundaria, porque muchos jóvenes adolescentes de entornos pobres tienen que contribuir a la casa, al ingreso de la casa desde los 12, desde los 13, desde los 14 años, y dejan de encontrarle sentido en sus familias a que el joven vaya a la escuela. Y tú tienes al joven aprendiéndose quién era el bueno del siglo XIX en México, cuál fue la fecha en la que Morelos decretó. Tienes memorizando, joven, haciendo un montón de tarea, que es un modelo que se ha probado que no tiene eficiencia, en lugar de que ese joven tenga acceso a matemáticas financieras, a formas de contribuir, a que pueda calcular con su papá cuál es el mejor uso del pozo, cuáles son las mejores etapas, cómo podrían mejorar el sistema productivo de su entorno, y poca vinculación en general con el sector productivo de todos los niveles, no nada más si tiene padres que trabajan en el sector agrícola o en el campo. En la prepa igual y en la carrera igual. Tienes a muchos jóvenes en su último año de carrera muy preocupados por la tesis y muy poco concentrados en su vinculación con el sector empresarial que les podría generar un desarrollo profesional. Hay que cambiar eso como se hizo en Corea. Hay que vincular a las empresas con las universidades a través de la innovación, a través de la ciencia, de la tecnología, de los concursos. Y además hay una medida muy específica que me parece que sería útil por lo que tú dices. Si tu carrera dura 4 años, normalmente la beca que te puedes ganar para estudiar dura 4 años. No solamente es duplicar el número de becas para jóvenes de educación superior, es aumentarla 1 año para que si tu carrera dura 4 años, tú tengas 1 año más de beca para tener más facilidad para explorar el sector laboral que a ti te interesa. Lo que tú dices es central. Estudias una carrera y como lo que necesitas es trabajar, pues agarras el Uber o el Rappi o te metes a un Starbucks, a un café, porque lo que necesitas es un ingreso económico a la brevedad y tu área de especialización era otra. No porque esos trabajos tengan nada de malo, no porque sean más o sean menos, pero lo que tú querías era acumular experiencia en el área de lo que estudiaste. Pero como no había esa oferta, como no tenía un salario que a ti fuera interesante, lo tuviste que dejar pasar. Que tu beca dure 1 año más de lo que dura tu carrera, te permite tener esa tranquilidad y esa imaginación y esa audacia de decir, bueno, pues yo me voy a poner a trabajar en esto, aunque me paguen menos. Para las empresas también sería un ganar-ganar, porque prácticamente pueden darse el lujo de durante 1 año, es como un subsidio para ellos también, porque tienen talento, tienen una capacidad de una persona universitaria que tiene esa tranquilidad. No es que no le vayan a pagar, pero ya saben que ya tiene algo, que cuando menos es una beca y puede servir como un complemento, y creo que esa transición, ese primer año, es muy importante. ¿Qué también hay que hacer? Pues ayudarle a las empresas a que
sea más fácil darle buenas condiciones a los trabajadores. No nada más es verlos como enemigos. Cuando yo hablo de las vacaciones dignas, de la jornada laboral, tiene que ser un diálogo con el sector empresarial serio, con los pequeños, micro, medianos empresarios, y les tenemos que dar mayores facilidades en el SAT, en el IMSS, en el Infonavit, porque actualmente le recargas toda la mano a quien quiere hacer las cosas bien en el país, a quien le quiere dar formalidad a sus trabajadores, a quien los inscribe en el IMSS, a quien los inscribe en el Infonavit, a esos le cargas el costo de todo el sistema de salud, porque tienes un modelo de cuotas obrero-patronales que hace que lo más atractivo sea no darlos de alta, no darles esos derechos, y lo que tenemos que hacer es tasas más bajas generalizadas que no se ensañen con la gente que quiere dar empleos formales y que le permitan justamente generar este tipo de ofertas de manera más masiva para las jóvenes y para los jóvenes. Buenos días, licenciado Maínez. Es un placer contar con su presencia en nuestro plantel educativo. Mi nombre es Guadalupe Uriostegui y muchas veces se piensa que el poder de acceder a una universidad privada es sinónimo de contar con los recursos suficientes para mantener una educación de calidad. Sin embargo, esta idea no siempre se ajusta a la realidad. Bajo este supuesto, ¿cuál sería su estrategia para que los programas y becas llegaran al sector educativo privado? ¿Y cómo lo haría? Gracias. Sí, lo mencionamos, pero les quiero dar algunas cifras. El país son números cerrados, pero para tenerlos fáciles. El país tiene más o menos 5 millones de estudiantes en la universidad. Cuando decimos que queremos 1 millón en el próximo sexenio, sería incrementarlo a 6. Este sexenio, van 5 años, han entrado a la universidad 630,000 estudiantes. 330,000 entraron a públicas y 300,000 a privadas, a universidades privadas. De alguna manera, el abandono de las universidades públicas está haciendo que prácticamente se esté privatizando un derecho, porque la mitad de la población que quiere acceder a la educación lo tiene que hacer a través de una universidad privada. Pero ustedes, sus familias, los 2 millones de estudiantes universitarios que hay en el país en universidades privadas, le ahorran al gobierno más de 100,000 millones de pesos al año, porque tener un lugar para ustedes en una universidad privada vale más de 50,000 pesos al año. Por eso es absurdo que le dediquemos para becas menos de la quinta parte de eso. Cuando hablo de duplicarlo y de incluir a algunas privadas, obviamente a quien lo necesite, a quien demuestre, pero por ejemplo es para que buenas universidades privadas que estén aquí se expandan o lleguen a Guerrero, oferten y sepan que si una universidad privada de calidad viene a Guerrero, amplía la oferta educativa, recibe estudiantes, el gobierno va a apoyar a los estudiantes para que puedan estar en esa universidad y esa universidad no pierda. Pero que además las becas sean una condicionante para que las universidades privadas tengan buenas instalaciones, laboratorio, también programas de financiamiento de becas para estudiantes de bajos recursos, las privadas, y que puedan contribuir. Hay una federación de universidades privadas que está haciendo las cosas muy bien, la FIMPES, que agrupa a más de a universidades que tienen 1 millón de estudiantes. Se puede trabajar en conjunto con ese tipo de instituciones y aumentar el tema. No es mucho duplicar las becas de universidades. Miren, la candidata que se sacó sangre y que dijo que iba a bajar la edad de la pensión, esa ocurrencia que seguiría dándole en la torre a los jóvenes y a los niños, que es decirles a ustedes sigan trabajando para pensionar a otra generación, y a ustedes quién sabe quién los va a pensionar. Eso vale 200,000 millones de pesos al año. Duplicar las becas, que es lo que estoy planteando, vale menos de la 10ª parte. Duplicar el presupuesto para niñas y niños vale menos de la 10ª parte también. Invertir en las niñas, en los niños, en los jóvenes, voten o no voten,
es la mejor inversión. Es la mejor manera de igualar las oportunidades, de igualar el acceso, y se puede hacer en un diálogo con las universidades privadas, en un esquema de colaboración y además también atendiendo a las públicas que están tronando financieramente. Por eso me dicen, ayer fui a 2 universidades públicas en Sinaloa, he ido a la de Guadalajara, pero muchas me están cerrando las puertas porque dependen del gobierno y las están tronando financieramente. Sin autonomía presupuestaria no hay autonomía universitaria. Y lo están haciendo porque les están recortando los recursos y porque les están quitando programas de estímulos, justamente para tenerlas así. Y luego hicieron las universidades del bienestar, que no son las universidades que merecen nuestros jóvenes. Yo nada más les pregunto, ¿qué gobernador de Morena, o gobernadora, o candidata, tiene a sus hijos en una universidad del bienestar? ¿Quieren para la gente algo distinto de lo que quieren para ellos? Esa es la manera también en la que se comportan los políticos de este país. Y eso es algo que hay que cambiar. Eso es algo que hay que concientizar. Por eso necesitamos rescatar a las universidades públicas y colaborar con las privadas para generar este programa de 1 millón de jóvenes a la universidad. Y otra cosa más que le vamos a agregar a la beca, que ha funcionado muy bien también en otros países y que aquí vamos a instrumentar, los vales culturales. Además de una beca, un joven debe tener un vale que pueda canjear por conciertos, por obras de teatro, por libros, por idas al cine, por la danza, porque no solamente porque tiene derecho a la felicidad y a la recreación, sino porque a largo plazo vas a hacer que florezca, que detone la cultura. Porque el día que ese joven trabaje, genere recursos y pueda pagarse, si se formó como estudiante el hábito de la cultura, de la música, lo va a tener toda su vida. Y al sector cultural del país le favorece, a estados que tienen un gran potencial cultural como Guerrero les favorece, y a la formación de los jóvenes les ayuda muchísimo. Es la mejor edad, la edad en la que más disfrutas todo ese tipo de actividades y en la que formas una verdadera pasión por la cultura. Que lucra con un discurso pero no lo ejerce. Pero eso, la verdad es que la gente lo tiene muy claro a nivel local. Por eso nos está yendo tan bien. Porque a mí mucha gente me dice, yo apoyo al presidente, pero en lo local, la alcaldesa me ha decepcionado, la gobernadora me ha decepcionado. La manera en que abandonaron y han abandonado, por ejemplo, a la gente de Taxco es inconcebible, es indigna. La manera en que se ha abandonado a la gente de Acapulco es inconcebible por parte de esos gobiernos locales y creo que la gente lo tiene muy claro. ¿Qué necesitas hacer? Mecanismos de colaboración, y lo que yo le digo a la gente es que una diferencia que va a haber el próximo sexenio es que no va a haber protección para la gente nada más por ser de Movimiento Ciudadano o no ser de Movimiento Ciudadano. Si la gente llega con una plataforma y con una visión, tenemos que hacer efectivo ese tema de la revocación de mandato. Tenemos que tener mecanismos en los que las personas puedan demostrar que un gobernante no cumplió, que una gobernante no cumplió, solicitar, es una ley que le pusimos, ley de resultados garantizados, que esa persona no concluya su sexenio, porque lo que está pasando tiene mucho que ver con el abandono al nivel local de las policías estatales, de las policías municipales. Y lo que te digo, cambiar la concentración. En lugar de estar, hay 30 millones de delitos en el país, pero no todos son delitos de alto impacto y no todos los cometen criminales. El universo criminal lo puedes delimitar con tecnología, con mapas de calor, así como tenemos aplicaciones en el celular que nos dicen cuánto tráfico hay de Acapulco a Cuernavaca, cuánto tráfico hay
de Acapulco a Chilpancingo, ¿por qué ruta es mejor irme? Si cambiáramos la manera en que se tiene que denunciar un delito ante el Ministerio Público, que se pudiera recabar por parte de cualquier policía una denuncia y que tú la pudieras subir la denuncia digitalmente a una página de internet, a una aplicación, y se le tuviera que dar seguimiento, para empezar sería transparente y pública y la gente no te podría decir no denunciaste, porque ahí tendrías tú tu registro y tu seguimiento. Pero además estaría disponible para que las autoridades actúen, pero también para que los ciudadanos se enteren de qué es lo que está pasando y tomen un control sobre eso. Pero lo que tenemos en todo el país es una relación de subordinación y de complicidad de la política con el crimen. Hay que romper eso y hay que romperlo más allá de una lógica partidista. Que la gente, sea del partido que sea, pueda ser revocada si no cumple con su función sustantiva, que es darle seguridad a las personas que gobierna. No sé qué siga. Agradecemos al candidato, así como a los panelistas por esta intervención. En estos momentos abrimos micrófono a la comunidad Hipócrates. Reiterando, tienen 30 segundos para formular su pregunta y el candidato contará con 3 minutos para responderla. Favor de levantar su mano y de manera aleatoria se brindará el micrófono. ¿Se escucha así? Hola, candidato Maínez. Quiero saber su opinión o postura sobre los vaporizadores desechables acerca de su prohibición o regularización en el mercado. ¿Hacemos tres preguntas? Sí, 3 preguntas para… Van a realizarse 3 preguntas seguidas. Buenos días, candidato. Mi pregunta es, ¿qué acciones tomará para reducir la contaminación del aire y del agua, que son 2 de los principales problemas en salud en México? Buenos días, presidente Maínez. Mi pregunta es respecto al sector salud. Actualmente contamos con las escuelas del IMSS Bienestar. Y yo, como estudiante del 8º semestre de la Universidad de Hipócrates, pues los internos de esta universidad nos están quitando plazas para el internado, siendo así que pues ellos terminan como médicos comunitarios y pues esto debería ser, su internado, servicio debería ser únicamente para comunidad y pues a nosotros nos están rezagando. Incluso nosotros tenemos que buscar plazas en otros lados que no sea aquí. Sí. Mira, sobre los vapeadores, justamente es el mismo esquema que estoy planteando de regularlos. Yo entiendo que una persona no quiera que su hijo fume tabaco o marihuana o vapee, lo entiendo porque no deja de ser una adicción, o no tome nunca una cerveza o no, pero el asunto es cómo enfrentas el problema desde el gobierno y desde la salud pública. Si lo prohíbes, ¿qué pasa? En cualquier plaza, yo te aseguro que en 1 kilómetro a la redonda encuentro 5 lugares donde comprar un vapeador. No está prohibido, pero prohibirlo así hace que el vapeador que compres no sepas qué lleva, no pase por los filtros de la COFEPRIS, de salubridad, de la Secretaría de Salud, no pague impuestos, que debería de pagarlos, y que terminemos teniendo los vapeadores de la peor calidad, sin saber qué se están metiendo a sus pulmones los jóvenes, las jóvenes. Si lo regulas, generas tú un proceso en el que cobras impuestos, en el que pasa por COFEPRIS, pasa por salud y tienes un control sobre qué es lo que están consumiendo. Yo siempre voy a creer en la regulación, en que sean legales,
en que podamos saber qué es lo que está pasando y que además haya una lógica de reducción de daños. Porque, por ejemplo, no entiendo cómo el vapeador es ilegal y el tabaco es legal cuando el tabaco tiene, olvídate de la nicotina sí genera una adicción, genera un daño, pero el mayor daño del tabaco se concentra en el filtro y en la combustión. Cuando quemas, ese momento del tabaco, cuando pasa la combustión por el filtro, es el 80% del daño que te va a provocar ese cigarro, te lo provoca la combustión. Entonces está demostrado que los vapeadores pueden generar menos daño, pero si se regulan bien, si vemos qué sustancias están metiendo y si hay una revisión de cómo están funcionando. El segundo tema fue la contaminación del agua y la contaminación del aire. Son dos temas que hemos puesto sobre la mesa. Primero, por una responsabilidad con el medio ambiente. Cuando les digo de la vieja política y de la gente que se ha colgado del movimiento del presidente, miren, yo nací en el 85. Cuando yo tenía 3 años, Manuel Bartlett ya era un dinosaurio de la política que hizo un fraude electoral en 1988. Hoy, 35 años después, que por cierto, tengo igual los mismos años que la Universidad de Hipócrates, tengo 38 años, pero hoy, 35 años después, Bartlett sigue de funcionario. Comisión Federal de Electricidad, apostando por combustibles fósiles, combustóleo, carbón, que genera una contaminación del aire. El 51% de los gases contaminantes del aire provienen de la generación de electricidad. Y por eso, por ejemplo, los apagones, la saturación del sistema eléctrico viene de ahí. Todas estas escuelas deberían de tener paneles solares para poder tener prendido siempre el aire acondicionado. Las casas de las personas. Debería de ser un programa y no sería más caro que lo que estamos pagando hoy en las pérdidas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Y me dicen, oye, ¿y en qué trabajaría la gente que trabaja ahorita en las refinerías, en las termoeléctricas? En compañías generadoras de energías limpias. Las energías limpias funcionan. Se estigmatizaron porque con la reforma energética Peña Nieto y sus socios hicieron negocios, pero hicieron negocios con todo. Eso no desacredita, no descalifica las formas de energía limpia, y México tiene sol y tiene viento para apostar por un modelo de energías limpias y renovables que no contamine. La contaminación del agua, la crisis hídrica. La crisis hídrica no es un tema como de película del apocalipsis que va a llegar. La crisis hídrica ya está en el país. 40% de los hogares no tienen agua todos los días. 40% de los hogares. Es un mundo. La diferencia es que ninguno de esos hogares es el del gobernador, el de la gobernadora, el del alcalde, el de la alcaldesa. Por eso no ven el problema. ¿Pero qué está pasando? Estamos secando el lago de Pátzcuaro, el sistema Cutzamala, estamos abandonando nuestros cuerpos de agua en todo el país, estamos apostando por un modelo extractivista, contaminador, y estamos dejando de lado proyectos que son fundamentales, pero que la política dice, o la vieja política dice, es que si hago esta presa, si hago este sistema de presas, si hago esta obra de infraestructura hídrica, no me va a dar rentabilidad electoral, no me va a dar votos. Y por eso hay proyectos que llevan ahí décadas que están abandonados. Los proyectos que está haciendo Samuel en Nuevo León, la Presa Libertad, el Cuchillo 2, el Acueducto Independencia, la reparación de las tuberías, de drenajes, la incorporación de tecnología, ni siquiera son proyectos que yo les podría decir que Samuel se inventó o que Samuel hizo. Son proyectos que tenían 30 años en el despacho del gobernador y que no se habían hecho por esta lógica de que invertir en el agua
no es buena idea porque no da votos, no vas a alcanzar a terminar tú la obra. Por eso estamos planteando tener una visión más allá de un sexenio, tener una visión. Cuando les digo que necesitamos una fuerza social para defender esta agenda es porque muchas personas piensan que es una mala idea y no es una mala idea. La energía solar, por ejemplo, ya es 6 veces más barata que la energía generada en termoeléctricas. Y no tienen que respirar nuestros hijos azufre, no tienen que respirar nuestros hijos el veneno que se están metiendo por la termoeléctrica de Tula en la zona del Valle de México, por la refinería de Cadereyta en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Y en el caso del agua, para que tenga esta viabilidad, no puedes cargarle la mano a los municipios y a los estados que no tienen el dinero, sino tienes que aumentar paulatinamente el presupuesto de Conagua, que ha sido abandonada, tiene el presupuesto más bajo en muchos años, tiene 65,000 millones de pesos de presupuesto. Nosotros estamos planteando cada año aumentar el 15% en el Programa Nacional de Infraestructura y tener una inversión en plantas de tratamiento, en rehabilitar las redes de agua potable, en desalinización en donde sea necesario ese mecanismo, que las empresas, las corporaciones que lleguen tengan que invertir en el agua tratada, y también tenemos que cambiar el modelo de producción del campo, tecnificando el riego, pero también decidiendo qué alimentos son los que vamos a producir que tengan una demanda razonable de agua. Y la otra pregunta, que es de nuevo sobre el sector salud, complementario a lo que ya comentaba acá, complementario a el cambio de esquema, los derechos laborales para el nuevo personal, las plazas, deben de tener un procesamiento transparente, debe de haber mayor capacidad de concursos para que esas plazas, no solamente en el sector salud, en el sector educativo, sean accesibles para las personas independientemente de si tienen palanca política, de si tienen… Pero además deben de tener una pertinencia social. También hay que cambiar la lógica del Estado. Si tenemos un estado de bienestar, un estado cuidador, esos trabajos de cuidados los van a hacer las personas que están egresando de la carrera de trabajo social. ¿Y qué podemos hacer para detonar el sector salud? Yo les decía ayer en Mazatlán que está el tema de la gentrificación discutiéndose en Mazatlán y empezándose a discutir en todo el país, porque hay muchos canadienses, estadounidenses que están yendo a vivir en Mazatlán y están desplazando a la gente de ahí. Es un tema que también ha pasado en Guerrero y particularmente en Acapulco. Es un tema en el que no les podemos decir a los extranjeros, vete, pero podemos aprovechar su inversión, su capacidad para detonar proyectos esenciales. Yo he planteado que si quieren comprar una vivienda en México son bienvenidos, pero deben de pagar un impuesto adicional que financie el programa de vivienda social que queremos para las mexicanas y para los mexicanos. Y que en el caso del sector salud, hay una gran demanda en Estados Unidos porque los servicios de salud se encarecieron muchísimo, por eso Tijuana lo está aprovechando muchísimo, y podríamos tener prácticamente en todo el país, y más en ciudades que tienen una vocación turística. Si tú le dices a un gringo, una gringa, vas a ir a Acapulco, vas a ir a Zihuatanejo, vas a ir a Ixtapa, y además de vacacionar en la playa, vas a tener la posibilidad de atenderte con el dentista, vas a tener la posibilidad de realizarte tal operación. Aunque nosotros cobremos esa operación al doble de lo que está en el mercado, va a ser mucha más barata de lo que está en Estados Unidos, y eso sirve, ese recurso que se queda en el hospital, sirve para financiar el sector salud y ampliar las capacidades de oferta. Necesitamos más inversión, más dinero y encontrar nuevas formas de financiamiento. También por eso hablo del impuesto a las tabacaleras. Atender cánceres, enfisemas, enfermedades derivadas del consumo de tabaco le cuesta al Estado mexicano 110,000 millones de pesos. El impuesto al tabaco nos da la mitad. Estamos prácticamente subsidiándolas. ¿Qué es en lo que más se está gastando? En ese tipo de enfermedades, en la diabetes que causan las compañías de ultraprocesados, las refresqueras. Les necesitamos cobrar lo justo a las empresas para poder tener demanda, para poder tener respuesta, para poder tener plazas dignas para que alcancen para los egresados, para los estudiantes
y para que no tengamos ese problema de justicia intergeneracional. A eso me refiero con las jubilaciones. Hace unos años, mucha gente se jubiló del IMSS, del ISSSTE a los 55, a los 58 años, y a los jóvenes, como tú les están diciendo, tú trabaja, si puedes trabajar, hasta los 75. En mi casa fue así, mi padre y mi hermana son maestros universitarios. Mi padre antes de los 60 años ya estaba jubilado y mi hermana tuvo que trabajar 10 años para que le dieran un medio tiempo. 10 años con sobrecarga, con 50 horas a la semana para que le dieran un tiempo. Y luego le dicen a los jóvenes, es que ustedes son tontos, son de cristal, no tienen casa, yo a tu edad ya tenía, justamente porque no ha habido una lógica de justicia intergeneracional, que quiere decir que una generación no puede tener beneficios a costa de las generaciones que siguen. Y por eso está habiendo este problema de plazas, de pensiones, de jubilaciones, que el gobierno tiene que resolver, recaudando mejor, gastando con más eficiencia, con criterios más transparentes en la asignación de las plazas, pero también robusteciendo la capacidad que tenemos en el sector salud, en el sector educativo, porque con el dinero que actualmente cuenta el gobierno no es suficiente para responder el problema. Agradecemos la participación de todos los presentes. En estos momentos le cedemos el micrófono al candidato Jorge Álvarez Maínez, quien realizará el cierre. Pues muchas gracias don Héctor, muchas gracias a Yoshio, muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos han seguido, pero sobre todo gracias a las jóvenes, a los jóvenes de esta universidad, de todo el país. Créanme que estamos haciendo algo increíble, que estamos haciendo algo que nadie esperaba y que para mí esto que han generado la campaña en las juventudes, en las nuevas generaciones, ya hizo que todo valiera la pena. Lo que ustedes están haciendo, nadie lo esperaba, lo veían venir. Como digo en el video, me dijeron es una tontería que vayas a las universidades, los jóvenes no participan, y lo que está sucediendo en el país es un milagro. Estoy confiado en que vamos a seguir encendiendo la esperanza, en que le vamos a seguir dando la vuelta al marcador y en que vamos a construir un país del que nos sintamos bien orgullosos en los próximos años, y que nosotros, además, lo vamos a hacer pensando en los que vienen detrás de nosotros. No nada más un país para que ustedes vivan bien, para que ustedes vivan mejor, sino para que las niñas y los niños que hay hoy, los que van a venir después, tengan un país del cual sentirse orgullosos, y que si nosotros podemos decir, hace 20 años no existía este problema de la inseguridad, en unos años las niñas y los niños lean eso como una noticia del pasado, como un tema que ya no está presente en sus vidas, que ya no afecta su derecho a la tranquilidad y a la paz, que nosotros seamos la generación que le digamos al país, enfrentamos el problema, lo modificamos y nos sentimos orgullosos de haber estado a la altura. Muchas gracias por recibirnos. Agradecemos al candidato Jorge Álvarez Maínez por haberse dado un espacio para asistir a nuestra universidad. Por ello, a nombre de toda la comunidad Hipócrates, le hacemos entrega de un presente.